bienvenidos a la siguiente clase de química. Quien habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver teoría atómica de Bohr y los números cuánticos. Esta es una clase bastante teórica. Seguiremos hablando del átomo y es preciso que entiendan algunas de las ideas que vamos a ver, pero sobre todo como a nivel cualitativo, para comprender cómo funcionan estos modelos. El objetivo de la clase será explicar las bases de las teorías a partir del modelo mecánico cuántico de la materia, resaltando sus aportes a la ciencia moderna. ¿Qué establece el modelo atómico de Bohr? Bohr, un científico por supuesto, intentaba hacer un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y girando a su alrededor un electrón. El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford que vimos en clases pasadas. Conceptualmente, o sea, sostenía lo que Rutherford de alguna forma ya había explicado, pero obviamente le estaba dando una variante al modelo. ¿Ok? Entonces mantenía conceptualmente el modelo atómico de Rutherford, su idea principal. Partía de allí y de las incipientes ideas sobre la cuantización que habían surgido unos años antes con las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. Estamos hablando de un modelo relativamente moderno, estamos hablando de un modelo de los años 60. Albert Einstein y Max Planck ya habían postulado leyes relativas a la energía y al hecho de que la energía también se podía expresar como cantidades discretas o cuantos, llamados muchas veces, por ejemplo, en el caso de la luz, los fotones. Fotones, cantidades de energía que pueden ser emitidas en forma de luz cuando un electrón salta de una órbita a otra. En este modelo los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, como vemos en la figura, ocupando la órbita de menor energía posible, ¿ok?, a la órbita más cercana posible del núcleo. El modelo es el núcleo positivamente alrededor órbitas circulares donde giran los electrones y cada órbita es un nivel energético. Cuando un electrón cambia de órbita, va de una órbita a otra, se desprende energía en forma de luz y esa cantidad discreta de energía, ese cuanto de energía se llama fotón y tiene un comportamiento dual, que ahorita no es tema conversar de eso, pero no está de más saber que la luz está constituida por fotones y los fotones tienen un comportamiento dual, el electrón tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta como onda y al mismo tiempo se comporta como partícula. Pues los fenómenos relativos a la luz así lo demuestran, no es una teoría, es una realidad, solo que la base de esta realidad todavía da trabajo explicarla y todavía se maneja con base a teorías. ¿Qué establece el modelo atómico de Bohr? Los principios básicos del modelo atómico de Bohr son los siguientes. 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen pequeño y comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo, o sea, los protones. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 3. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. Es por esta razón que cuando se establece que un electrón, por una debida estimulación externa, cambia de órbita a otra, emite un cuanto de energía que es luz o fotones al cambiarse. Pero no hay órbitas intermedias, no hay espacios intermedios, giran en sus órbitas y punto. Bien, la energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Es decir, mientras más lejana esté la órbita del núcleo, mayor será la energía. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 hasta 8 y así sucesivamente. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra, ya eso lo hemos dicho.
¿Cuáles eran las limitaciones y los errores del modelo de Bohr? Bueno, no da ninguna razón por la cual los electrones se limitan únicamente a órbitas específicas. No dice por qué. Simplemente dice que están en órbitas específicas y no se pueden mover de una órbita a otra, pero nunca estar en el medio. Asumió que los electrones tienen un radio y una órbita conocidos. Algo que el principio de incertidumbre de Heisenberg desmentiría una década más tarde. Es decir, 10 años más tarde, Heisenberg determinó un principio de incertidumbre muy sencillo. No se puede conocer con exactitud el punto, el lugar, la posición de un electrón, bien sea que esté en una órbita o en otra parte del átomo. Es imposible conocerlo por un principio físico. El modelo atómico de Bohr era capaz de modelar el comportamiento de los electrones en átomos de hidrógeno, y ese es el aporte quizás más grande del modelo atómico de Bohr, pero no era tan exacto cuando se trataba de elementos con mayor cantidad de electrones. Es decir, el modelo atómico de Bohr describe bastante bien átomos pequeños, pero átomos grandes no. Sin embargo, esto que está aquí en letras moraditas en la diapositiva es quizás lo más importante que tenga este modelo, el aporte más importante, porque aún hoy en día podemos describir cierto comportamiento de los elementos basándonos en esto, basándonos en este aporte que estamos viendo aquí, ¿ok? Pero luego los científicos se darían cuenta que este modelo no era exacto y de hecho surgió el modelo que la mecánica cuántica propuso. La mecánica cuántica es una rama de la física que, ayudada por la matemática y por la estadística especializada, fue capaz de predecir mediante ecuaciones bastante complejas la forma del lugar donde los electrones realmente giran alrededor del núcleo. Y ellos se dieron cuenta que no eran órbitas circulares. De hecho, de lo que se dieron cuenta es que los electrones efectivamente giran alrededor del núcleo, es verdad, pero no lo hacen en órbitas circulares. Están en una región espacial definida que no necesariamente es circular. Y si ustedes observan la figurita que les estoy mostrando aquí, ustedes podrán darse cuenta que hay como una especie de nubes, como una especie de formas de nubes, de formas geométricas que parecen globos, alrededor de un sistema donde se cruzan ejes verticales. Este punto central es el núcleo del átomo. Ese viene siendo el núcleo del átomo. Allí están los protones y los neutrones. Y en estos lugares especiales es donde se encuentran los electrones, moviéndose alrededor del núcleo, no necesariamente en órbitas circulares, y no somos capaces tampoco de determinar exactamente en qué punto están. Esto lo dio un modelo netamente matemático. Dice, el modelo cuántico que tenemos acá del átomo es el modelo aceptado en la actualidad. Los tres físicos que contribuyeron al conocimiento del átomo moderno, de hecho la forma en cómo se conoce al átomo modernamente, fueron los siguientes. Werner Heisenberg, que fue quien determinó que era imposible conocer el lugar y la posición exacta en la que se encuentra un electrón en la nube electrónica. Louis de Broglie y Erwin Schrödinger. Este señor, Schrödinger, fue el físico que planteó la ecuación matemática que se resolvería para poder saber cuál era con precisión en la forma del lugar en que los electrones se encontraban alrededor del átomo, y descubrió que no eran órbitas circulares, sino sectores geométricos bien definidos. En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas, sino de nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios, oigan bien este concepto, las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde probablemente se pueda encontrar el electrón, este punto de intersección de los ejes que no podemos, aquí lo estoy pintando aquí en el punto central donde se cruzan los ejes coordenados X, Y, Z, y alrededor están esas nubes. Fíjense bien en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los números cuánticos? Aquí se definen unos números especiales que nos van a ayudar a hacer la distribución electrónica de los elementos. Cada electrón
cada electrón del átomo está representado por 4 números cuánticos. 4 números cuánticos. ¿Cuáles son estos 4 números cuánticos? Número cuántico principal n, número cuántico secundario o número cuántico orbital o de momento angular L, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. El número cuántico principal n, este número cuántico es solamente puede tomar valores de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. Cada valor designa un nivel y es un nivel de energía, el cual está relacionado con el tamaño y la energía del orbital. ¿Ok? A mayor valor de n, mayor es la distancia promedio del electrón respecto al núcleo. Si nos seguimos imaginando al átomo como un sistema alrededor del cual giran electrones en órbitas circulares, mientras más lejos esté la órbita, más grande será este número cuántico y mayor energía tendrá ese nivel. Aun cuando sabemos que ya el electrón se encuentra en nubes electrónicas, mientras más lejos esté el electrón en la nube electrónica, mayor será ese nivel de energía. El primer nivel es de menor energía y los siguientes, cada vez más alejados del núcleo, tienen energías mayores. ¿Okay? El número cuántico secundario o el número cuántico orbital, como le vimos en la lámina anterior, L, toma valores enteros que pueden ser los siguientes: 2, 6, 10, 14. Fijemos estos números. Este número está relacionado con la forma del orbital que ocupa el electrón. Un orbital atómico es una región del espacio en torno al núcleo donde la probabilidad de encontrar con un electrón con una determinada energía es muy grande. Eso es un orbital atómico, ¿ok? El sitio donde se encuentran los electrones alrededor del núcleo es el modelo moderno, lo que se acepta, que es lo que hemos venido explicando. Ok, el número cuántico magnético. Sus valores dependen del valor del número cuántico secundario, el L, el anterior. De manera que puede tomar valores enteros comprendidos entre menos 1 y más 1, incluido el 0. ¿Okay? Pero ya vamos a ver si estos números realmente nos interesan para cálculo o solo para comprender lo que vamos a hacer. Está relacionado con la orientación espacial del orbital. ¿Okay? Entonces, tenemos varios tipos de orbitales. El orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. El número cuántico secundario hace referencia a qué tipo de orbital es el orbital en el que se encuentra el electrón. Fíjense bien, el orbital S es una esfera, es una forma esférica, como esta que estoy pintando acá. Dentro de esa región, que es una región imaginaria, además es una región imaginaria, es donde probablemente encontremos el electrón. Y mientras más lejos es el nivel de energía, más grande es el orbital, porque más energía hay. Aquí fíjense como tenemos más grande, una esfera más grande. Son orbitales tipo S, los esféricos. Finalmente podemos resumirlos en una tabla estos números, y lo que nos interesa a nosotros estos números no es que nosotros los vamos a calcular, no, más bien los vamos a necesitar para orientarnos cómo distribuir los electrones de un determinado elemento químico de la tabla periódica. Entonces, estos números ya sabemos, el número cuántico L, disculpen, son los que tenemos acá, 0, 1, 2, 3, también los números n, los principales, pueden tomar este valor. Okay. El tipo de orbital sabemos que ya es S, P, D y F, el tipo, estamos hablando de nombres, todavía no hemos visto la forma. Ahora, vamos a ver cuáles son estas formas. Los orbitales tipo S son orbitales como una esfera. Los orbitales tipo P son como unos lóbulos, como dos globos, de hecho son como dos globos que se pueden orientar en las direcciones del eje X, Y o Z del plano cartesiano. Los orbitales tipo D se pueden ubicar también al mismo tiempo en los ejes cartesianos, pero siempre en un plano, o en un plano acostado, un plano vertical. Y los F, que son los más complejos, pues ocupan direcciones diferentes dentro. Pero nosotros no vamos a dibujar esto de un átomo, pero sí
vamos a tratar de entender realmente qué es una nube electrónica y tener en nuestra mente que el modelo del átomo que toda la vida nos han descrito como el núcleo y los electrones girando alrededor, pues no es como tal, sino que más bien es diferente. Aquí presento todos los modelos de orbitales atómicos que se han determinado. Los orbitales S con niveles de energía diferentes, 1S, 3S, 2S, aquí aunque aquí no aparece el 2S, mientras más grande es, mayor es el numerito que está detrás. Los orbitales P, que pueden orientarse en cualquiera de las direcciones del plano cartesiano, X, Y, Z. Aquí lo vemos de frente, aquí lo vemos como de un ladito, ¿no? Son como dos globos, uno al lado del otro. Los orbitales D son también como globos cuando los amarramos para la fiesta. Fíjense ustedes la formita que tienen. No perdamos de vista que esta es una región espacial que no es que allí haya una pared de algo, una membrana como la célula, no. Es una región espacial. Esa es la forma de la región donde yo puedo encontrar los electrones moviéndose alrededor del núcleo. No perdamos de vista que el núcleo del átomo sigue siendo el centro de esa figura, ¿ok? Sigue siendo el centro de la figura. Aquí está el núcleo está en el centro de esta figura, está aquí en el centro de la figura, de toda la forma. Aquí, acá, ¿ok? En este punto, aquí estaría, bueno, aquí no lo vamos a visualizar muy fácil, aquí en el centrito, en los orbitales F, que son los más exóticos, por decirlo así, el centrico está acá, donde se intersectan. Bien, bueno, esto es como, digamos, como información general. Ahora podemos darnos cuenta que los electrones no se mueven en órbitas circulares, sino que se mueven en regiones espaciales que tienen estas formas. Eso lo determinó una ecuación matemática. Y ustedes dirán, yo voy a dibujar estas formas, yo tengo que hacer esto. No, ustedes simplemente tienen que mentalizarse que el modelo, eso es lo que establece. Eso es lo que establece. Lo que a nosotros nos va a interesar al final del día es lograr hacer la distribución electrónica de un elemento y determinar sus propiedades en base a ello. Pero entender de dónde salen los símbolos es importante. Por ejemplo, aquí los muestro más grandes, un orbital S, que son los que más usamos, y los P, los que más usamos no. De los elementos más simples son regiones espaciales esféricas. En algún lugar de esta esfera hay uno o dos electrones, siempre máximo dos electrones moviéndose, ¿ok? En algún lugar, y no podemos determinar el punto exacto por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si son elementos que tienen orbitales P, sus electrones están en los orbitales P, los electrones de valencia, los electrones se estarán moviendo en estas regiones, perdón, ahí me salí, sin saber exactamente en qué punto están. Y el núcleo es el centro de la figura siempre, ¿ok? El núcleo siempre es el centro de la figura. Ahí está el protón, ahí es donde están los protones y los neutrones, justo en el centro. Bien. Y el último número cuántico es el número cuántico de spin, el ms. ¿Qué significa este número cuántico? Bueno, toma valores de -1/2 y de +1/2. Los valores de dónde vienen no importa, lo que significan es lo que importa. Solo puede tomar valores de +1/2 y -1/2. Está relacionado con el giro del electrón respecto a su propio eje, lo que genera un campo magnético con dos posibles orientaciones según el sentido de giro. ¿Por qué dos electrones pueden estar siempre en un mismo orbital y no chocar? Porque primero van a girar en sentido contrario. Segundo, la carga eléctrica y el giro contrario generan entre ellos un campo magnético que los va a mantener a distancia, nunca va a permitir que choquen entre sí. Entonces eso también es importante conocerlo. Y la tabla final es que podemos decir lo siguiente. Para distribuir electrones por niveles y orbitales en un elemento químico, para distribuir electrones en elementos por niveles y orbitales, como lo tenemos acá, ¿ok? Lo que nosotros debemos tener presente es la siguiente información, que de hecho siempre la pueden tener a mano porque no tienen que memorizarla. Los niveles de energía N van a ser números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos hasta allá. Número total de orbitales. ¿Cuántos orbitales tiene el nivel de energía 1? 1. ¿Cuántos orbitales tiene el nivel de energía 2? 2 a la 2, 4. ¿Cuántos orbitales tiene el nivel de energía 3? No importa la forma que tengan, 9. ¿Por qué? Porque es n, que es 1, 2, 3, 4 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. El nivel 4 de energía puede tener hasta 16 orbitales, pues 4 al cuadrado es 16.
¿Qué tipos de orbitales tiene? El nivel 1, puros orbitales S. El nivel 2 puede tener orbitales S y P. El nivel 3, orbitales S, P y D. A partir del nivel 4 puede tener de los 4 tipos de orbitales, S, P, D y F, todas las formitas que vimos atrás. Número de orbitales de cada tipo, número de orbitales de cada tipo. Si estoy en el nivel 1, solamente hay un 1S. Si estoy en el nivel 2, pueden haber 2 orbitales S y 3 orbitales P, que después veremos qué forma tendrán. La forma no importa, sino cómo se rellena. El nivel 3 puede tener un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D. Y así sucesivamente. En el nivel 4 pueden haber un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 orbitales F. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de la solución de las ecuaciones, pero ya nosotros en la medida que vamos a encontrar una herramienta sencilla para poder utilizarlos sin tener que memorizarlos, ¿ok? ¿Cómo se denominan los orbitales? ¿Cómo se denominan? Si estoy en el 1S, pues será 1S. Si estoy en el S del nivel 2, pues será 2S. Si estoy en el P del nivel 2, pues será 2P. Si estoy en el S del nivel 3, pues será 3S. Si estoy en el P del nivel 3, pues será 3P. Si estoy en el orbital D del nivel 3, pues será 3D. Y así sucesivamente con el nivel 4 habrá 4S, 4P, 4D y 4F porque ahí hay orbitales F. ¿Cuál es el número máximo de electrones que puedo tener yo en los orbitales? Si estoy en el orbital 1S, 2. Si estoy en el orbital 2S, 2. Si estoy en el orbital P del nivel 2, hasta 6. Si estoy en el orbital S del nivel 3, hasta 2. Siempre los P van a ocupar 6, hasta 6. Los D van a tener hasta 10 y los F van a tener hasta 14. Los S hasta 2, los P hasta 6, los D hasta 10 electrones y los F hasta 14. Por eso son más grandes, más exóticos. ¿Y cuántos electrones máximos habrán por nivel? Porque una cosa es por orbital, fíjense bien, número de electrones máximos por orbital, y otra por nivel. Bueno, en el 1 solamente 2. En el nivel 2 la suma de estos dos, 8. Si es 2 en el S y 6 en el P, 8. En el nivel 3 puedo tener hasta 18 electrones, 2 más 6 más 10, 18. En el nivel 4 hasta 32, 2 más 6 más 10 más 14, 32. Bien, jóvenes. La clase de hoy, el objetivo de la clase de hoy era llegar hasta esta tabla, hasta esta tablita. Y esta tablita yo les voy a recomendar, mis estudiantes, les voy a recomendar que esta tablita la transcriban y la tengan siempre a mano en un papelito, en una ficha, porque la vamos a necesitar, tal cual como la tienen aquí. El objetivo de la clase era llegar hasta esta tablita. El otro objetivo de la clase es comprender la forma en que son los espacios en que giran los electrones alrededor de un átomo, que ya no son circulares, sino de las formas que vimos. En la próxima clase empezaremos a hacer distribución electrónica de electrones en los elementos y veremos la utilidad de esta información. Por ahora es necesario que la repasen y hagan esa tablita que les estoy pidiendo. Que haya sido de provecho la clase. Con gusto nos vemos en la próxima. Adiós.